El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Le damos la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una interesante entrevista con el doctor José Manuel Becerra Espinosa, quien nos va a platicar de dos temas muy interesantes: la importancia de las matemáticas en el bachillerato y también el aprendizaje de las matemáticas a través de la tecnología de la información y la comunicación. Todos sabemos que las matemáticas son algo complicado para la mayoría de las personas en el momento del aprendizaje, pero que son indispensables también para el desarrollo de la vida cotidiana. Así es que dos temas muy interesantes: por qué es importante aprender matemáticas en el bachillerato y por qué es importante también sumar al esfuerzo del aprendizaje de las matemáticas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están ya prácticamente al alcance de cualquiera. Vamos a seguir aquí en el programa y vamos a escuchar, por supuesto, ya una vez al doctor José Manuel Becerra Espinosa. Bienvenidos una vez más, amigos radioescuchas, al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor José Manuel Becerra Espinosa de dos temas muy interesantes. Esperemos que el tiempo nos permita hablar ampliamente de ambos. Uno sería el aprendizaje de las matemáticas a través de la tecnología de la información y la comunicación, y el otro sería la importancia de las matemáticas en el bachillerato. Doctor, antes que nada, bienvenido y le agradezco mucho estos minutos que nos va a obsequiar. El gusto es mío. Estar aquí en Sinaloa es siempre todo un placer. Provengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Escuela Nacional Preparatoria, y es un privilegio poder compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, y comenzando con el primer tema, la importancia de las matemáticas en el bachillerato, me gustaría que nos platicara un poco de esto, porque vivimos una época donde la inercia es preguntar, ¿me sirve? Y todos queremos, o mucha gente quiere, sobre todo los muy jóvenes, que la respuesta sea sí y que se les explique un provecho inmediato en el tiempo, y muchas veces cuando ese provecho no es de manera inmediata, se considera que es un conocimiento, un aprendizaje que a veces hasta ni siquiera vale la pena. Y las matemáticas indudablemente son indispensables para la vida, y en el bachillerato, que es la parte previa, la etapa previa en la que se decide la profesión que se va a ejercer, es muy importante. Platíquenos un poco de esto, por favor. Pues mire, yo iría incluso un poquito más atrás, no solamente en la parte del bachillerato, sino de la secundaria, de la primaria y del preescolar. Nosotros vivimos en una sociedad, lamentablemente, que es analfabeta matemática. ¿Qué significa eso? Que muchas de las personas en este país saben aritmética, sin embargo no saben utilizarla, no saben para qué es. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿de qué les sirve saber el cuadrado de un binomio? La gente piensa que les enseñamos eso para rellenar el currículo porque no tenemos tiempo en que rellenarlo y tenemos que darles eso. Y no se dan cuenta que es un concepto básico para inversiones, por ejemplo. Uh-huh. Cualquier persona, independientemente de la profesión u oficio que pueda llegar a tener, se requiere saber invertir dinero, ya sea que lo tenga o que lo deba. Si lo tiene, pues realmente saber cómo maximizar la utilidad. Y si lo debe, cómo no
en qué institución no meterlo de forma tal de que no nos cobren tantos intereses. Claro. Nosotros en la universidad hemos hecho un esfuerzo muy grande por concientizar a nuestros alumnos de que todos los contenidos que hemos puesto en los planes de estudio tengan alguna utilidad. Quizá no sea inmediato, no sea de impacto al día siguiente, porque hay cosas que no se pueden construir de la noche a la mañana. Claro. Yo nada más simplemente, por ejemplo, le puedo decir que Facebook es un algoritmo matemático, pero no se construyó en 2 días. Claro. Entonces no podemos hacer de una suma y resta todo un programa como Facebook. Sin embargo, hay una serie de factores, de conocimientos que se van agrupando que permiten que eso pueda tener una utilidad práctica. Hay muchas cosas en la medicina, en la ingeniería, en la biología que aplican matemáticas. Pero tenemos que empezar por lo más básico. Y lo más básico son conceptos. Nosotros queremos hacer de los alumnos personas que razonen. No que nos pidan específicamente qué es lo que van a ocupar el día de mañana, sino que eso de manera constructiva vaya construyendo, si me permite la redundancia, el conocimiento más complejo que me permita construir cosas más elaboradas para un futuro. Ese futuro, ¿dónde es? En la universidad. Pero no puedo yo decir, esto se va a construir en la primaria. Claro. Esto me va a servir para la secundaria para el bachillerato. Es como generar un pastel, vaya. El pastel no se hace en 2 minutos. El pastel se hace a lo mejor en 1 hora, con una serie de ingredientes, se va haciendo poco a poco hasta construir algo mucho más elaborado. Así son las matemáticas. Entonces, no hay que darles respuestas inmediatas a los alumnos de que con esto vas a construir una computadora. No. Claro. Eso te va a servir para construir otro conocimiento que a su vez va a ser con otro conocimiento algo más elaborado que en su momento puede ser aplicado en la vida cotidiana. ¿Por qué cuesta tanto trabajo aprender matemáticas? ¿Por qué los muchachos de casi todas las edades prácticamente, pero más en las etapas de secundaria y preparatoria, tienen tanta reticencia a las matemáticas y a otras materias como la física y la química, que suelen ser la triada de las complejidades a las que más fuertes se han enfrentado a esas edades, ¿no? Está tocando el punto esencial. Hay 2 factores fundamentales. Uno es el familiar y el otro es el sistema educativo. El familiar es algo que traemos ya en la sociedad mexicana muy arraigado. Haya una tendencia al fracaso por parte de los alumnos. Tradicionalmente ven natural que el alumno vaya mal en matemáticas. El abuelito reprobó matemáticas, el padre reprobó matemáticas, el hermano reprobó matemáticas, por lo tanto, es normal que el chico repruebe matemáticas. No pasa así con otras asignaturas. Si el alumno pasa las materias y reprueba matemáticas, la mamá dice, es normal, porque toda tu familia ha reprobado matemáticas. Entonces ya venimos con ese chip precargado de que es normal reprobar matemáticas. Entonces, uno es la parte familiar, que hay que romper con eso, porque no porque toda la familia haya reprobado, sean incapaces, significa que el muchacho o el niño lo va a hacer. Y número 2, el sistema educativo. Nosotros no hemos creado nunca docentes lo suficientemente capacitados para enseñar matemáticas. Normalmente somos personas, los docentes, que somos ingenieros, físicos, matemáticos, actuarios, pero que somos improvisados. Que nosotros sabemos matemáticas y muchas personas creen que por hecho de saber matemáticas están capacitados para poder enseñar. Y no. Son cosas muy diferentes. Esto lleva años, lleva décadas. Entonces, lo que hemos hecho es traspasar los mismos vicios de generación a generación. Lo que pretendemos nosotros en la actualidad es, ya con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, romper ese círculo vicioso. Que a través del internet, de redes sociales, de aplicaciones, de software especializado, podamos hacer que el alumno sea autónomo. Que independientemente de que tenga un buen o mal maestro, sea capaz de poder aprender matemáticas y que pueda jugar con ellas, dinamizarse con ellas, hacer construcciones geométricas, algebraicas, de funciones, de cálculo, de forma tal de que se pueda, al mismo tiempo de que aprende, está jugando. Y eso es fundamental, que las matemáticas sean vistas como algo realmente divertido. Porque de entrada el alumno siempre ve las matemáticas como el elemento a vencer, la materia que no nos gusta, y el maestro automáticamente es el enemigo sin antes conocerlo.
Entonces hay que romper con eso. Entonces básicamente son deficiencias educativas, pero de un sistema, no solamente de la universidad, sino desde que son pequeñitos hasta el posgrado. Y por otra parte, la parte familiar, que ya es algo también tradicional que tenemos que romper. Esa idea de que no podemos, que es normal, como si tuviéramos un chip, un gen que nos impidiera aprender matemáticas. Ahora, tengo una duda en ese sentido. Este asunto de las matemáticas como una costumbre de un conocimiento difícil de adquirir y de asimilar, ¿se repite en otras sociedades o es un asunto muy mexicano? No, es un asunto mundial. O sea, México no es la excepción. Es parte de... De hecho, en Estados Unidos también tienen problemas muy fuertes en el aprendizaje de matemáticas. Lo que pasa es que ya la inversión en la educación es mucho más grande. Entonces, a la gente brillante se le da mucho más oportunidad. No es que sean mucho mejor que nosotros, pero la gente que seleccionan, que se dan cuenta que tienen potencial, la apoyan mucho. Y en México no. En México, la poca gente brillante que llega a salir no tiene ese apoyo. ¿Y qué sucede? Hay fuga de talentos. Las personas salen a hacer posgrados y son reclutados por las universidades o por las empresas que le ven potencial. Entonces, México hace un esfuerzo muy grande a través de CONACYT por preparar muchachos que nunca regresan, porque no tienen apoyo. Entonces, es lamentable ver cómo otros países hacen de sus cuadros jóvenes, hacen todo un proyecto institucional para que se fomente el uso de las matemáticas, y en México no. Y por eso México se está convirtiendo cada vez más en un dependiente tecnológico. Y con las consecuencias gravísimas, tanto sociales, pero sobre todo económicas, que trae este país. Imagínense, pocos matemáticos salen de este país y los que salen no regresan. Claro. Entonces, todo esa preparación en muchacho se pierde, lamentablemente. Y eso es problema de prácticas fallidas de gobierno. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia, el huitlacoche. Los hongos han sido apreciados en muchas culturas como parte de su dieta alimenticia, principalmente en el suroeste de Asia, Europa y Mesoamérica. Contienen poco sodio, grasa y colesterol, así como buenas cantidades de minerales y proteínas. En México existen unas 200 especies comestibles, entre ellos el champiñón y las setas. Uno de los hongos que más se consume en el país es el huitlacoche. Este se conforma por las agallas que se producen en la mazorca del maíz por la acción del hongo Ustilago maedis, y es considerada una exquisitez culinaria que se prepara de diversas formas, siendo las quesadillas la más común. La popularidad del huitlacoche ha rebasado las fronteras de México. Desde hace años se introdujo en Estados Unidos, donde se le llama caviar azteca. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya casi 2 décadas lleva a usted algunas de las diversas actividades de nuestra institución. En esta ocasión estamos platicando con el doctor José Manuel Becerra Espinosa, quien nos está platicando de 2 temas muy importantes: el aprendizaje de las matemáticas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y también la importancia de las matemáticas y su aprendizaje, por supuesto, en la etapa del bachillerato. 2 temas realmente importantes que seguramente para usted van a aclarar muchas cosas y, sobre todo, pues le van a poner en la perspectiva exacta de la importancia de aprender las matemáticas en cierta parte de la etapa de academia que todo ser humano, o por lo menos aquí en México, tenemos derecho a llevar. Y también, por supuesto, cómo podemos aplicar al aprendizaje y al uso de las matemáticas todas estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación que manejamos cotidianamente. Vamos a seguir escuchando aquí en el programa en curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor José Manuel Becerra Espinosa. Doctor, hace un momento usted tocó un punto muy importante, que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y en este caso para el aprendizaje de las matemáticas.
Platíquenos un poco cómo se ha ido integrando estas tecnologías, porque algunos, como su servidor, pues venimos de la época del ábaco. Así aprendimos las cosas más elementales de las matemáticas, y por ahí todavía en la secundaria, en la preparatoria, a un servidor le tocó la incipiente calculadora que era prohibidísima, ¿no? Pero ahora los jóvenes tienen acceso desde muy temprano a tecnologías de información y comunicación ya muy desarrolladas, con aplicaciones, con muchas otras cosas, y creo que es importante que integremos el uso de la tecnología al aprendizaje de muchas cosas, pero las matemáticas sería fundamental. ¿Cómo es esta situación? Mire, como dato, las personas que estudian el bachillerato ahorita, los más grandes tienen 18 años. Significa que prácticamente todo aquel chico que está estudiando regularmente la preparatoria, ya prácticamente nacieron en este siglo. Uh-huh. Para ellos es normal el uso del internet, las tabletas, los smartphones, el Blu-ray, las comunicaciones, para ellos es normal. Nosotros hace 25 años todavía teníamos agendas de papel. Sí. Y resulta que para ellos es normal. El problema radica en que los alumnos han avanzado más que los maestros. Muchas veces los propios profesores no saben manejar su teléfono inteligente, y el alumno sí. Entonces, tenemos que estar a la velocidad a la que demandan los jóvenes. Por ejemplo, el uso de YouTube es muy generalizado actualmente. El problema es que no sabemos sacarle el provecho adecuado. Uh-huh. Normalmente los jóvenes se dedican mucho a estar tiempo en redes sociales, caso concreto Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, pero lo hacen con otros fines, no académicos. Es fundamental que nosotros, los profesionales de la educación en matemáticas, podamos ayudar a los chicos a conocer una amplia variedad de oferta que hay en el internet gratuita. Vaya, por ejemplo, le voy a poner un caso. Si no aprende un tema específico de álgebra, antes el alumno normal lo aprende. El alumno que tiene menos pena va con el maestro y le pide que le explique. Pero siempre hay alumnos que se cohíben, que son un poquito más, temerosos. Entonces buscan en libros, y los libros son igual de difíciles que el maestro. Actualmente ya existen videos en red que explican conceptos tan elementales como se quiera o tan complejos como se quiera. Es cuestión de buscar específicamente lo que uno quiere. Y es ahí donde entra el papel del profesor, donde sugerirle al alumno que busque ciertos recursos para que obtenga el conocimiento que requiere. Pero antes de eso tenemos que capacitar a los profesores, claro, de saber en dónde deben de estar, porque muchas veces el profesor, y me he dado cuenta, que no tiene ni idea cómo buscar la información. Si esa es la persona que va a orientar a los alumnos, estamos en problemas. Entonces hay que primero capacitar a los profesores, sobre todo aquellos que son un poco ya más, que tienen más trayectoria, que tienen una reticencia al cambio, y sobre todo piensan que la enseñanza tradicional así debe continuar. Uno no está a favor de que se sustituya al maestro, por supuesto que no, la figura del maestro siempre será fundamental, pero sí existe un componente básico, que es la tecnología, que permite el uso, y sobre todo una herramienta que permita a los alumnos ser un poco más dinámicos. El alumno de hoy demanda multimedia, demanda video, demanda sonidos, podcast, cosas que para él son normales. Un pizarrón verde con un GIS no le es atractivo ya. Pero si uno le pone un software matemático en el que puede interactuar con él, se va a sentir bastante bien. Y a lo mejor uno, sin querer, está metiendo al chico en la dinámica que él no quiere, pero le estamos dando la vuelta utilizando sus propios recursos, y lo que vamos a obtener es que el chico se interese por un tema específico. Uh-huh. Cuando el alumno interactúa de manera agradable con un software, aprende matemáticas. Eso es indudable. Bien dirigido, por supuesto que creo que es el futuro, una combinación entre enseñanza tradicional de la figura del maestro con el uso de la tecnología. ¿Cómo se ha ido integrando esta tecnología? ¿Desde cuándo se empezó a trabajar esta integración de los recursos tradicionales de la enseñanza a través del maestro y la tecnología? ¿Tenemos poco tiempo en México utilizando esto para enseñar matemáticas? Sí, realmente tenemos poco tiempo. Lamentablemente esto no tendrá más de 12 años.
Algunos softwares como GeoGebra, por ejemplo, tienen aproximadamente 15 años, pero en México tendrán aproximadamente entre 9 y 10 años que lo hemos aplicado. Hay programas desde un poquito antes, pero ya de manera extensiva, creo que estamos alrededor de los... Calculo, no estamos más allá de la década. Y eso que nosotros somos la Universidad Nacional. Uh-huh. En algunas escuelas de la provincia, por ejemplo, en zonas rurales, ni siquiera ha llegado. Es lo preocupante. Sí, es lo que le iba a preguntar. O sea, ¿cómo equiparar, cómo poder poner a un mismo nivel todo esto? Porque donde hay recursos, hay la facilidad de hacerlo. Donde no hay, es mucho más complejo. Es que imagínense el caso de una comunidad apartada en el estado de Oaxaca, donde ya no diga que no haya internet, no hay ni computadora. Uh-huh. ¿Cómo podemos acercar a un muchacho, a un hijo de un campesino, a la tecnología? Es imposible. Uh-huh. Es más, muchas veces ni siquiera hay maestros. Es tecnología de hace 30 años de la secundaria, por ejemplo. Sí. Entonces, hay que democratizar un poquito el acceso a todo esto. El internet tiene que ser un uso ya generalizado. De hecho, un derecho humano, sobre todo partiendo la parte educativa, uh-huh, para que todo el mundo tenga derecho a... Ya no digamos que esté el profesor, pero que pueda tener acceso al software básico que puede ocupar para poder entender no solamente matemáticas, cualquier contenido en general. Doctor Becerra, una duda que me asalta y que probablemente a muchas personas que nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa es: ¿hasta qué punto es verdad esto que el uso de la tecnología, como le comentaba hace rato, desde las calculadoras en los años 70, 80, ha ido atrofiando la capacidad mental natural del ser humano para manejar las matemáticas elementales? De repente yo me he topado con chicos que para poder sacar una multiplicación muy sencilla o una división muy elemental, tienen que recurrir al teléfono celular, a la calculadora, porque mentalmente ya no hay o les da flojera hacer eso. Muchos dicen que la tecnología atrofia esas capacidades. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O cómo lo han experimentado ustedes en los años que se tiene aplicando tecnología para enseñanza de matemáticas? Es un arma de dos filos. Es cierto, se puede atrofiar, pero bien utilizada puede ser una gran herramienta. Yo iría más allá, no solamente en matemáticas. Se lo puedo poner así. En un teléfono celular, no sé si ha visto cómo escriben los chicos actualmente. Sí. El que lo ponen con una K. Uh-huh. Están abriendo todo. Ese es un problema de que el chico quiere obtener la máxima utilidad con el menor esfuerzo. Entonces, tenemos que guiar al chico de que siga haciendo razonamiento matemático, que el uso de la tecnología es una herramienta que le permite acceder a universos superiores, pero no lo exime del estudio básico. Si es 9×6, sí, es increíble que el chico saque la calculadora de su celular para que lo multiplique. Sí. Sí. O sea, la calculadora tiene que utilizarse para cálculos mucho más complejos, claro, no para cosas simples. Pero eso ya es más bien una cuestión del profesor y de él mismo, que no atrofie sus propias capacidades. Lo mismo sucedió con el automóvil cuando dejamos de caminar. Uh-huh. Eso también ha sido un referente para que subamos de peso. Nosotros, el uso de la computadora, del Word, por ejemplo, nos ha hecho más torpes para escribir. Antes en la máquina eléctrica o en la máquina mecánica, uh-huh, escribíamos mucho mejor, porque un error ahí costaba tener que borrar, claro, o cambiar la hoja. Uh-huh. En cambio, aquí manejamos tantos recursos que nos podemos equivocar 1000 veces porque hasta tenemos autocorrector. Entonces, la tecnología no tiene la culpa de quien la utiliza. Nosotros somos responsables de cómo utilizar la tecnología. Entonces, ahí está. No es que la atrofie, es que tenemos que darle el sentido correcto al uso de cada invento que haga el propio ser humano. Doctor, el tiempo se nos está agotando, pero creo que hay una pregunta que a muchos les gustaría hacer, que sería ¿cómo los padres de familia pueden empezar a ayudar a sus hijos desde muy jóvenes y sobre todo en etapas tan importantes como el bachillerato a acercarse a las matemáticas, a verlas con la necesidad que se deben ver para la vida cotidiana y la importancia de su aprendizaje y comprensión? ¿Cómo podemos desde el hogar decirles a nuestros hijos
no se trata de que si tu abuelo o tu papá o el tío o el hermano mayor, como usted lo mencionaba hace un rato, han reprobado, pues que sea normal que tú sigas reprobando matemáticas. Al contrario, hay que esforzarse para comprenderlas y sobre todo darle la importancia que merecen. Pues más bien responsabilizarse por sus hijos. Muchos padres lamentablemente actualmente lo que hacen es delegan mucho en el maestro, en la escuela, como si la obligación de educar viniera de la escuela y no de la propia casa. Entonces creo que se ha perdido mucho el contacto de los padres con el hijo, sentarse en la mesa a hacer la tarea. Eso se ha perdido porque ya el mundo actual exige que ambos padres trabajen, se descuida a los hijos. Entonces ya los padres mandan a los hijos a la escuela y piensan que es su obligación y tienen que regresarlos ya educaditos y preparados para una vida mejor. No es cierto. Hay que redoblar esfuerzos, hay que sentarse con los hijos, hacer las tareas, utilizar los recursos que enseñan los maestros. Tienen que aprender ellos mismos lo que quieren enseñar a sus hijos. Entonces hay que empezar por educar a los propios padres, responsabilizarse y sobre todo que se den cuenta que ellos tienen que ser la generación que rompa con esa lamentable tradición de fracaso familiar que traemos en México desde hace varias décadas. Doctor, pues el tiempo se nos ha agotado, pero le quiero agradecer mucho todo lo que nos ha platicado. Creo que ha sido de sumo interés para la gente que nos ha sintonizado y por supuesto, pues para quienes nos han oído, pues seguramente sus palabras lo van a alentar a ver las matemáticas de otra manera. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Sí, quisiéramos invitar a la gente que nos hace favor de escucharnos de que se acerquen a la página del Colegio de Matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí tenemos una gran cantidad de recursos para bachillerato. Aquellas personas que estén interesadas en el aprendizaje un poquito distinto a lo que se hace normalmente en un salón de clase y que pudieran difundir el trabajo que estamos haciendo, sería muy importante, sobre todo porque es gratuito. La UNAM tiene esa función de poder difundir todo lo que se hace en sus aulas y sería muy importante que está al alcance de todos en red, gratuito. Simplemente es buscar en internet página del Colegio de Matemáticas de la Preparatoria y ahí se puede encontrar una gran cantidad de recursos que están completamente gratis a disposición de la gente que lo desee. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto haber platicado con usted. Un placer, gracias. Hemos terminado el día de hoy nuestro tiempo. Le queremos agradecer por supuesto su atención a este programa. Queremos reiterarle que lo que usted ha escuchado es una entrevista con el doctor José Manuel Becerra Espinosa, quien nos platicó de dos temas muy interesantes relativos al aprendizaje y al uso de las tecnologías en las matemáticas. Estoy seguro que ha sido una entrevista interesante y de sumo provecho para usted. Nos vamos a despedir, le queremos agradecer de nuevo su atención a esta emisora, que sigue en compañía de ella, lo invitamos a lo largo del día, pero también para que nos acompañe, lo queremos invitar a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente o llamar también en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050. Desde cualquier punto a través de la red también puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.